Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Muchísimas gracias por tu apoyo, mi querido Virgo, ¿vale? Gracias de corazón por ser puntero en lo que es en mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Hoy venimos recargados, ¿vale? ¿Por qué, Richard? Hoy te tengo chisme. Te tengo chisme, corazón. Muy bien. Antes de empezar, mi querido Virgo, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Virgo, la imagen que yo he visto, la primera imagen, cuando yo he hecho lo que es el sonido con el cuenco, he visto la escena como si muchos de vosotros o van a estar en un compromiso de una boda, de un matrimonio, o han estado en un compromiso de una boda, de un matrimonio, o muchos de vosotros, mi querido Virgo, se me casan, ¿vale? Se me casan, o viene un compromiso formal, ¿vale? Porque al fin y al cabo, un documento, un papel, no garantiza que esta persona continúe en tu vida al 100%. O hay un compromiso formal. Alguien te va a decir lo que siente. Alguien te va a decir lo que quiere contigo, Virgo. Y sus sentimientos son reales. El otro punto también, Virgo, no todo tiene que ser de repente algo que esté pasando ahora. Puede ser que muchos de vosotros en casa tienen un cuadro o una foto de una escena, quizás de una persona muy importante que está vestido de novio o de novia, cariño. Pero es que la imagen fue preciosa. Fue preciosa. Y luego lo que yo he visto es como si empezara a entrar mucha energía, cariño. Como que todo tu cuerpo te envuelve de energía, mi querido Virgo. He visto una mano que te entrega algún tipo de ave, como si fuera un gorrión. Yo siempre en mi pueblo decía un pajarito, como si fuera lo que es un pajarito, mi querido Virgo. Siento, corazón, o tienes familia que ya no está en lo que es en este plano terrenal, o de repente un ser de luz te va a entregar una sorpresa o un regalo, pero va a ser bueno, ¿vale? Va a ser bueno, corazón. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Virgo, pero ha sido una imagen muy bonita, ¿vale? Me dicen, la carta del 10 de copas, cariño, es una carta de reconciliación, es una carta también de encuentros, cariño, una carta de amor, de armonía y también de las ilusiones, de las metas que tú de repente vas a poner en tu persona, con tu familia, con los tuyos, etcétera, etcétera. Mira esta carta. Si tú te das cuenta, mi querido Virgo, aquí hay dos personajes como si fueran madres e hijas, cariño. O también puede ser pareja, ¿vale? ¿Por qué no? Y si tú te das cuenta, están envueltas en un arco iris. Y el arco iris que representa, Virgo, representa el pacto que hizo Dios con la humanidad, Virgo. Y está rodeado de copas. Y al fondo, Virgo, hay dos criaturas que están jugando lo que es a la orilla del mar, cariño. Entonces, ¿qué te dice Virgo? Te está diciendo, va a haber un encuentro, va a haber una reconciliación o simplemente muchos de vosotros se van a realizar como pareja, como persona. Esto, cariño, va a traer lo que es armonía para el futuro, porque los hijos representan el futuro. Pues está representado para tu familia, para tus sueños, para tu futuro, para tu proyecto. Con las personas que tú te encuentres, cariño, porque es una semana de encuentros, o las personas que a lo mejor van a llegar lo que es a tu vida,
te van a dar un futuro real. Te van a dar, cariño, la bendición. Siento, mi querido Virgo, que algo bueno viene para ti, ¿vale? Si tú me dices, Richard, en estos momentos tengo un problema y la única persona que me apoya es mi hija o es mi hijo, ¿vale? Toma un poquito de agua. Yo siento, Virgo, yo siento, corazón, que Papá Dios está viendo todo esto. Siento que muchos de vosotros están tratando de salir adelante con una hija, especialmente, o con los hijos. Siento esto, ¿vale? O simplemente una amiga, un amigo, tu pareja, etcétera, etcétera. Una declaración de amor, amor verdadero, porque no todo tiene que ser pareja. Amor verdadero, Virgo. Es muy bonito, es muy especial lo que te estoy diciendo, porque aquí yo veo que Papá Dios hace un pacto con ustedes. Aquí yo veo que Papá Dios está de acuerdo con lo que tú estás haciendo en estos momentos, en este tiempo, en esta vida, mi querido Virgo. Siento esto, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar, corazón. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Me encanta, cariño. Me encanta. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Dice, un mensaje del oráculo. Primero, imagina, si tú te das cuenta en esta carta del oráculo, por algo ha salido, aquí hay un personaje que es ser de luz. Y hay un cordón, hay un hilo que está colgando de la luna. Fíjate muy bien. ¿Lo ves este personaje? Ya hay un hilo, cariño. Entonces, ¿qué me dicen? La palabra imagina, mi querido Virgo. Todo lo que nosotros pensamos, lo creamos con la mente, Virgo. Si tú en este momento me dices, Richard, yo voy a confiar que voy a salir adelante, yo voy a confiar que va a llegar una persona real, yo voy a confiar que me voy a realizar como persona, que voy a mejorar lo que es en la salud, que mi familia se va a recuperar. Entonces, cariño, tú empiezas a crear con la mente, atrae todo lo bueno del universo, pide con fe a Dios, cariño, porque me dicen, imagina. Muchas veces, mi querido Virgo, cuando nosotros llevamos una temporada en la cual estamos negativos, en la cual de repente pensamos que todo va a ir mal, ese día va mal, cariño, porque nosotros estamos atrayendo, somos como esponjas, cariño. Si tú quieres vivir en paz, si tú quieres vivir en armonía, empieza a crear con tu mente, cambia tu chip, cariño, ¿vale? Cambia tu manera de ver las cosas, mi querido Virgo. Voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Yo siento, Virgo, que si tú empiezas a trabajar bien las energías, tenlo por seguro que tu felicidad está a la vuelta de la esquina, Virgo. Tú tienes que siempre agradecer a Dios, siempre tienes que hacer oraciones. Nada es imposible para el poder del divino, cariño. Vamos a ver un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dicen. Esta carta, el ego, escucha. Dice mi querido Virgo, escucha, está pasando por una fase de su existencia que nubla sus pensamientos y alimenta su ego. No se deje arrastrar por esos pensamientos negativos, es más fuerte de lo que cree. Deje de prestar atención a la voz de su ego, que solo desea hacerle desgraciado. Entonces, mi querido Virgo, el ego nos habla de nuestra energía, que a veces decimos, Richard, no creo que me llegue ese regalo. Richard, no creo que me llegue ese amor. Richard, no creo que me recupere de salud. No creo que a lo mejor las leyes van a salir lo que es a mi favor, porque vivo en un país corrupto. Cariño, mi querido Virgo. Para Dios nada es imposible y también tú tienes que ayudar con las energías. La palabra Virgo, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros también tenemos poder, pero ante todo Dios, ¿vale? Pero tenemos poder. ¿Por qué? Porque somos hijos del Creador, Virgo. Eso es algo que la gente ignora, cariño. Si tú quieres también puedes sanar. Si tú quieres también, cariño, puedes atraer lo mejor de esta tierra, lo mejor de este mundo. Obra bien y vas a recibir bien, mi querido Virgo. Ese ego de inseguridad, sácalo de tu vida, cariño. Si tienes que perdonar a alguien, perdona. Libérate de todo mal. Libérate de todo estancamiento, corazón. Y piensa ver tu mundo con nuevas luces, mi querido Virgo. Vamos a continuar, corazón. Me encanta. A ver, vamos a ver, cariño, signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Me sale lo que es un Aries.
me sale lo que es un Cáncer, me sale lo que es un Libra, me sale lo que es un Piscis o Acuario. Corazón, te voy a dar lo que es iniciales, que Dios Universo me ayude. Corazón, la lectura no solamente está hecho para recordarte a tu ex o para recordarte tu desgracia, Virgo. Las lecturas también están hechas para que tú encuentres tu camino, para que tú encuentres la clave para salir de esa situación. La letra O, la letra L, la letra U, la letra Z. Mi querido Virgo. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, yo quiero preguntar qué regalo te entrega Dios. Porque aquí hay un pacto, aquí hay un regalo, corazón. Quiero preguntar esto, ¿vale? ¿Qué regalo te entrega Dios? Tenemos lo que es la carta cariño del Caballero de Copas. Una oportunidad. Pero tienes que tener paciencia porque viene lento, ¿vale? Viene lento, pero te va a llegar. No pierdas la fe. Para muchos de vosotros, vas a conocer a una persona nueva, no es el pasado. Lo siento, Richard, yo quiero que venga Pepe Lucho. Sin él mi vida no tiene sentido, Richard. Una persona nueva. Para otro grupo que está buscando lo que es en la parte económica, una oportunidad de proyecto, de trabajo. Porque esta carta me dice algo nuevo, algo real, algo verdadero. Esta persona nueva que va a llegar lo que es a tu vida, mi querido Virgo, es una persona que sabe lo que quiere, corazón. Es una persona real. No es una persona que quiere una aventura. No, es una persona que tiene experiencia. Es una persona con un alma pura, Virgo. Uno más. Y tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Bendito sea Dios, Virgo. ¿Por qué? Porque me dicen, esa persona nueva que viene a tu vida, inclusive te va a dar esa familia que tú tanto has estado deseando. Esta persona, cariño, si tú tienes hijos, te va a aceptar con los hijos también. Porque mira esta carta, corazón, la carta del 6 de copas. Oportunidades, armonía, niños, cariño, niños. Si tú me dices, Richard, ahora en el trabajo, esa oportunidad que te va a llegar lo que es en el trabajo, en el proyecto, va a resolver los problemas que tú tengas con la familia en la parte económica. Veo, corazón, que tus hijos van a estar felices. Veo que tu familia va a estar estable. Veo que tu hogar va a florecer, Virgo. Corazón, corazón. Te llega algo maravilloso. Créetelo, afírmalo, confírmalo, Virgo. Porque si tú dices, Richard, ay, Richard, siempre escucho siempre lo mismo. Pues entonces no te va a llegar, cariño. Es como cuando me fui a comer a un restaurante chino. ¿Cómo pasa, Richard? Como yo antes trabajaba de dependiente en una tienda, y a veces pedía comida para que me traigan, ¿vale? Y me gusta mucho la comida asiática, te soy sincero. Y yo siempre pedía lo que es arroz frito con ternera, pollo picante con curry y sopa guantán, ¿vale? Y refresco. Pero ese día quería pedir otra cosa, cariño, ¿vale? Después de tanto tiempo, como un año pidiendo lo mismo, quería pedir otra cosa. Y yo llamo, ¿no? Restaurante, yo qué sé, el Chino Alegre, cariño. Y me contesta, me dice, ¿sí? ¿Quién es? Le digo, soy de aquí de la tienda. Sí, sí, ya sé quién es usted. Ya sé quién es usted ya. Vale, lo digo. Quiero hacer un pedido. Sí, sí, ya sé lo que usted pide ya. Usted siempre pide lo mismo. Siempre pide lo mismo, pollo frito con ternera, arroz picante con culi y pides también lo que es sopa guantán. Ya, siempre lo mismo, usted siempre pide lo mismo, ya sé, pero bueno, te voy a dar mi dirección porque dije, me quedo callado. Ya sé dónde está usted, ya sé su número telefónico, llego en 20 minutos, siempre lo mismo, señor. Ay, por Dios. No volví a pedir jamás, cariño, prácticamente me dijo, no tienes vida. No tienes vida, eres una persona aburrida, me dijo. Ay, Dios mío, ay, la chancla, consuélame, por Dios, consuélame. Me dijo así, siempre usted pide lo mismo, siempre. Arroz frito con ternera, sopa pollo con picante, me dijo, y la sopa guantán. Siempre está pidiendo lo mismo. Dios mío. Entonces, mi querido Virgo, siento, corazón, no repitas continuamente de que las cosas te van a ir mal. Tú tienes que repetir cosas buenas, cariño. En vez de estar perdiendo tu tiempo diciendo, mi vida es un desastre, mi vida va a ser maravilloso. De esta manera va a haber cambios en tu vida, pero algo bueno te llega, ¿vale? Siempre lo mismo, Richard. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen ahora para solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios Universo me ayude, mi querido Virgo. Ay, lo que no lo pasa a Richard no lo pasa a nadie, cariño.
A ver qué me dice. Tenemos lo que es la carta de los enamorados. Mi querido Virgo, Cupido, Cupido. El amor llega a lo que es a tu vida, Virgo. Alguien te expresa sus sentimientos, alguien te insinúa algo, o simplemente te vas a enterar que hay una persona que está loquito o loquita por ti, mi querido Virgo, ¿vale? Puede ser un Géminis, pero también puede ser tu alma gemela. Vamos a ver qué me dice. La carta del emperador, la carta de la rueda de la fortuna y cierras con la carta del 8 de espadas. Siento que esta persona, cariño, quiere algo real contigo, pero te recomiendo, mi querido Virgo, por el momento, cuando esta persona esté contigo, no seas tan alardero o alardera. ¿Cómo así, Richard? Ya te veo poniendo lo que es en el Facebook. Tengo un compromiso con Pepe Lucho y recién llevas un día que lo estás conociendo. Porque siento, Virgo, que van a despertar las alarmas. Hay personas, Virgo, que lamentablemente no quieren tu bien, no quieren tu felicidad. Entonces, sé un poco discreta. Luego lo sacas a la luz, cariño, ¿vale? Porque cierras con la carta del 8 de espadas. No va a ser que a lo mejor de repente, yo que sé, tu amiga la Lupe te diga, ay, Virgo, ¿cómo vas a estar con él o con ella? Es que de verdad, a mí me han dicho, Virgo, que se lo come todo. Cariño, esta persona puede tener lo que es un pasado. Lo que no es en tu año no tiene por qué hacerte daño. Pero ahora que te conoce a ti, cariño, pues es un hombre diferente, una mujer diferente, cariño. ¿Qué pasa? Que te tenía que esperar a ti lo que es en un altar, ahí, corazón. No, tiene un pasado, pero es una persona que por ti va a cambiar, ¿vale? Muy bien, vamos a ver, Richard, el chisme. Ay, por Dios, de verdad. Mi querido Virgo, me están clonando. ¿Cómo así, Richard? Corazón. Yo le he visto también, ¿vale? Ayer justo en el Super Chat una seguidora me dice, Richard, tengo un chisme. Me envió la foto, lo que es en el WhatsApp, cariño. Y sí, corazón, canales que ponen ahí, las cartas no mienten, con colores, todo. Pero es que es cierto que las personas pueden poner lo que quieran, porque al fin y al cabo, como yo siempre digo, cuando llueve nos mojamos todos, ¿no? Entonces, pero las personas que estamos metidos en lo que es en YouTube, sabemos cómo funciona lo que es el algoritmo. Cariño, si esta persona pone las cartas no mienten, automáticamente cuando tú de repente entres en el buscador, yo qué sé, Tauro, las cartas no mienten, cariño, automáticamente, o Tarot, las cartas no mienten, te va a llevar a mi canal y también al canal de ellos. ¿Ves? Es un enganche, mi querido Virgo. Pero bueno, como yo no quiero escándalos, los escándalos solamente los provoco yo para mí, yo lo deseo lo mejor del mundo, ¿vale? Si esto lo ayuda para que crezca su canal, pues bendiciones, cariño. Soy famoso y no lo sabía, pero que estén advertidos que a lo mejor de repente hay canales que te vas a llevar esa sorpresa, no soy yo, ¿vale? Tiene que salir mi cara, cariño. Y en los videos donde ponga mis manos, en la lectura bonus, que vosotros sois muy punteros, pondré la imagen y pondré mi foto al costado. Es la única forma de que vosotros me reconozcan, mi querido Virgo, ¿vale? Estoy siendo clonado, cariño. De verdad, soy famoso. Soy famoso. Muy bien. Mi querido Virgo, la música. Richard canta la música. ¿Tú has escuchado la música de Rafael? Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, como lo que me han dicho que me han clonado, cariño. Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor en penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar, por desgracia, por fortuna. No te dejaré de amar. Ay, por Dios. ¿Lo has visto en el video, corazón? Escándalo, es un escándalo. Es que canta así. Rafael, te quiero. Hay una parte que dice, por desgracia, por fortuna, no te dejaré de amar. Me encanta. Es como yo, corazón. Es libre como el viento, corazón. Hay que expresarse como uno quiere. Esa es la música. Búscalo en YouTube, corazón, ¿vale? Lo canta Rafael. Es escándalo, escándalo. Como mi canal, cariño, que es de escandaloso. Vamos a ver las características. Se me va el tiempo, Virgo. Eso te pasa, Richard, por chismoso. Se te va el tiempo por chismoso. A ver, vamos a ver qué me dice
Para muchos de vosotros, posiblemente, mi querido Virgo, hay una persona de elemento tierra como que o no te quiere pagar, también puede ser, o una persona, cariño, como que es un poco agarrado, cariño. A lo mejor de repente no quiere hacerse cargo de los gastos, no quiere darte la pensión, etcétera, etcétera, cariño. Esta persona puede ser de piel trigueña, cabello negro, largo o corto. Puede ser tranquilamente que viven en un lugar donde no llueve mucho. Físicamente es muy atractivo, muy atractiva. La carta de la torre. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio también. Muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente hay una persona que está haciendo cambios en su vida. A lo mejor de repente se está divorciando o ha cambiado de país, de ciudad o de trabajo. Siento, mi querido Virgo, que esta persona de elemento tierra posiblemente necesita de tu apoyo, de tu ayuda, etcétera, etcétera, ¿vale? O de repente tú me dices, Richard, me estoy separando de una persona del signo de Capricornio. Espero que te guste esta lectura, cariño. Suscríbete, mi querido Virgo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Namaste, cariño. Gracias por tu apoyo, Virgo. Suscríbete. Te quiero, Sol. Hasta la vista.